Estamos en vivo. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Alimentarias. Soy Renato Dar, administrador de Alimentarias. Y el día de hoy, como ofrecimos, vamos a compartir un rato con la ingeniera Maite Cornejo, que nos va a comentar sobre esta certificación que cuando hablamos hace un rato, hace unas semanitas, pues causó bastante sensación, ¿no? Bastante curiosidad. Entonces, vamos a ver, vamos a aclarar algunas dudas, vamos a compartir más información para todos los interesados. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Renato, buenas noches a todos los que se están conectando. Gracias nuevamente por la invitación ahora para hablar un poco más a detalle sobre este estándar que comentamos en la última entrevista, ¿no? Así que yo dispuesta a poder absorber todas sus consultas. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos esperando que se conecte un poco la gente, las Ujú. personas, ¿no? Vamos a dar unos segundos antes de empezar ya con la entrevista en sí, ¿no? Ajá. Por ejemplo, activando María Valdivia, ¿cómo estás? Gracias. Espero que se escuche bien, se nos escucha bien ambos, ¿verdad? No está confirmado el audio cuando empezamos. ¿No? Sí, por favor, que nos confirmen Entonces, si se está escuchando bien. ¿no? Parece que sí. Muy bien. Ok, entonces, bueno, ya tenemos 2 minutos de transmisión, entonces vamos empezando entonces. Entonces, eh, bueno, justo intercambiamos un poquito de ideas antes de empezar la entrevista y te acuerdas que una de las cosas que como que siempre genera dudas era qué cosa era GFSI, ¿no? Global Food Safety Initiative. De repente nos puedes aclarar un poquito de cómo surgió, cómo se formó este ente, ¿no? ¿Qué nos podrías contar? Claro que sí. Pues la GFCI es esta organización de representación internacional integrada por varias organizaciones de rubro de la cadena de alimentos, cuyo fin o sus inicios y hasta ahora su misión es tener la base o tener las pautas o lineamientos lo más estandarizado posible para las reglas de la seguridad e inocuidad alimentaria, ¿no? Justamente para eso o como resultado de los trabajos de esta organización es que se cuentan con estándares para la implementación y certificación como por ejemplo BRC, FCC 22000, IFS y también estaría el estándar de Global Market según la GFCI, ¿no? Que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en resumen, fue una organización cuyo fin, en base a los diferentes integrantes de la cadena de alimentos, empresas grandes y también representantes de minoristas, se unieron o confluyeron en ideas para poder estandarizar los lineamientos que den paso a homologar las normas de seguridad alimentaria. Ujú. Entonces, de ese grupo de normas que se han generado, de ese grupo de, de intereses que ha habido, ha surgido, por ejemplo, entonces el tema de Global Market. Así es, sí, así es. Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos definir qué es el Global Market? O sea, o sea, explicarlo de manera sencilla, ¿no? Claro, vamos a explicarlo y tal vez yo me pueda apoyar también en alguna lámina para poderles, por ejemplo, sustentar, ¿no? El Global Market salió a partir de, por ejemplo, que es esta organización que es la GFCI, ¿no? Que son, se le llama Programa de Mercados Globales, ¿no? Global Market en su traducción. Y justamente lo que buscó la GFCI es poder tener una base de sistema de un nivel más básico para todas las organizaciones que en algún momento puedan lograr esquemas más complejos o robustos como son pues estas normas de BRC, SQF o FCC 22000. Entonces, para estas empresas que todavía no tienen sistemas maduros, pero que sí es importante
que tengan implantado un estándar de reconocimiento, en este caso de GFCI, es que se crea la marca o los lineamientos de Global Market para GFCI. Y es en ese sentido que se vuelve un estándar certificable, ¿no? Ahora, si queremos conocer un poco cuáles serían los requisitos del Global Market en particular, pues tendríamos que apoyarnos en una pirámide de un sistema de inocuidad, ¿no? En donde normalmente nosotros conocíamos que las buenas prácticas de manufactura y el HACCP eran los sistemas básicos para sostener un sistema de inocuidad alimentaria, ¿no? Y que luego habían pues sistemas más robustos, más complejos, como de inocuidad alimentaria, como la ISO 22000, y que luego, añadiendo a eso, podríamos tener requisitos más específicos, teníamos, por ejemplo, una FCC 22000. Entonces, el Global Market, como término, estaría al nivel de tener o buenas prácticas de manufactura, que sería un nivel básico o un primer nivel, y aquellas organizaciones que tienen hasta un HACCP en el contenido según el Códex Alimentarios, ya tendrían un Global Market en un nivel intermedio, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema, si queremos diagramarlo, en sus requisitos. Aquellas empresas que tengan implantados buenas prácticas de manufactura o programas prerequisitos y tengan HACCP, pues están muy cerquita de poder certificarse en Global Market, que es un estándar reconocido por GFCI. Entonces, digamos que sería una alternativa bastante recomendable para empresas que ya tienen un sistema HACCP de repente. Claro, porque justamente esas empresas, que son muchas en nuestro país, que tienen implantado y certificado esta norma HACCP, pues seguramente aspirarán en algún momento a certificarse FCC 22000 o BRC, que son las normas que en mayoría se certifican aquí en Perú, pero veían ese objetivo un poco lejano porque efectivamente el contenido de estas normas es bastante compleja, ¿no? Involucra muchos otros requisitos adicionales a los BPM y el HACCP. Entonces, si ya cuentan con estos, al menos mínimo 2 elementos de BPM y HACCP, ya pueden aspirar a una certificación Global Market, y con eso, pues, van a dar una muy buena garantía a sus clientes que en algún momento les exigían BRC. Con Global Market ya estarían, pues, asegurando la confianza de estos clientes, ¿no? Muy bien. O sea, digamos que ese sería el grupo de empresas a las que le recomendarías implementar este sistema. Empresas que ya Sí, tienen está orientada, ¿no? A estas algo armado. pequeñas empresas. Ya, muy bien. Muy bien. Antes de seguir conversando, me está olvidando de mencionar algo, ¿no? O sea, todas las personas que están, bueno, nos están siguiendo en la plataforma Click Meeting y nos están siguiendo en Facebook. Para las personas que están en Facebook, fíjense que hay un sorteo. Hay un sorteo. Hay un sorteo para media beca en el curso de tratamiento de no conformidades que está dictando GCB. Hay un formulario en la descripción del video. Entren al formulario, llenen sus datos y participan en este sorteo para que puedan participar en este curso de manera gratuita. ¿Okay? Media beca para el curso. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahí disculpen que te corté un poquito. Bueno, también hay gente que ya está preguntando, saludando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hilda, Tony, Manuel, Rosa, ¿qué tal? Que nos ha ayudado comentando. Hay una preguntita ya hay una preguntita. Esta certificación es nueva, ¿no? O sea, en el Perú todavía no hay ninguna empresa que tenga esta certificación, nos pregunta Julia. Pues sí, es relativamente, es poco conocida, digamos, ¿no? No es tan nueva, pero es poco conocida. Pero sí hay empresas en Perú certificadas en Global Market. Nosotros, como GCB Global, no hemos certificado todavía ninguna empresa peruana, pero yo sí tengo el dato porque además
está dentro del directorio de las páginas de las normas, que hay empresas peruanas que ya se han animado a certificar, pero son muy, muy poquitas, ¿no? De hecho, voy a aprovechar esta consulta para comentarles un cambio justamente de este estándar, ¿no? Digamos que el nombre o la marca de Global Market con relación a FCC 22000 está haciendo una evolución en el nombre específicamente, porque a partir de julio de este año, la marca del estándar Global Market como tal ahora se va a denominar Development Program, ¿no? Que en realidad en conceptos es el mismo reconocimiento, el mismo nivel de certificación, solamente que se están haciendo estos cambios de términos. Ahora, si uno va directamente lo bueno es que si uno va directamente a la página oficial de FCC 22000 y ingresa al programa, se puede descargar los requisitos de este estándar para que una misma empresa, cualquier organización que hoy por hoy esté interesada en esta certificación, pueda ver cuál es el contenido de estos requisitos y cuando lo vean, se van a dar cuenta que va a ser bastante alcanzable lograr implantarlo y certificarlo. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos requisitos, por ejemplo, no? Es importante recalcar que este estándar mantiene dos niveles de certificación. Nivel intermedio, que es como tener un HACCP bastante bien detallado, y un nivel básico. Entonces, en el nivel básico, el cuestionario o los requisitos que vamos a encontrar es lo que es trazabilidad, producto no conforme, gestión de residuos, básicamente todo lo que son BPMs, y nos va a pedir también si es que contamos, por ejemplo, con un plan HACCP, pero a nivel de revisión muy básica. Se va a centrar principalmente en si se han identificado los peligros según la línea productiva. En cambio, en un nivel intermedio, ya vamos a encontrar ya requisitos más específicos o profundos, ¿no? Como por ejemplo, no solamente las BPM, sino nos va a pedir la gestión de cómo reaccionamos ante una emergencia o un retiro de producto del mercado. Y en el caso del HACCP, ya no solamente vamos a tener que mostrar la identificación de peligros, sino que además tenemos que demostrar que se ha hecho de manera competente, ¿no? Que el equipo de inocuidad integrado demuestra las competencias para haber hecho ese análisis de peligros. Entonces, esos son, digamos, algunos ejemplos de las diferencias que habría entre el nivel básico y el nivel intermedio de certificación para este estándar. Y como te comentaba, se puede ingresar directamente a la página oficial de la FCC 22000, al ítem de programas de Global Market, y vamos a poder encontrar estos requisitos. Esto está bueno, ¿no? Porque un poco que siempre ¿no? Quiero certificar FCC 22000, bueno, acá tienes la norma, tienes los requisitos adicionales, tienes, ¿no? el tema de los requisitos, programas prerequisitos, quiero certificar BRC, bueno, acá está el estándar, o sea, sí existe un documento para que te guíes, ¿no? Sí existe un estándar para que puedas, si apuntas a tener esta certificación, esta aprobación, pues puedes encontrar en la página de FCC 22000, ¿verdad? Es correcto, sí. De hecho, la metodología o los pasos que se tendrían que seguir aquellas empresas interesadas, pues básicamente serían, acceden a estos requisitos y llenan como un checklist de si cumplen o no cumplen con ciertos requisitos dependiendo del nivel, ¿no? Luego, si desean pasar a la parte de certificación, se contactan con, en este caso, una casa certificadora como la nuestra, para poder apelar a la certificación propiamente, y nosotros hacemos la evaluación, la estimación en el tiempo, según la información que vamos recopilando de estas organizaciones, para poder programar las auditorías de evaluación justamente de estos estándares. Ya, muy interesante. Esa es información que se encuentra en estos procedimientos, los podemos encontrar también en la página oficial de FCC, ¿verdad?
Es correcto, sí, así es. Ya. Entonces, ahí también, bueno, ¿tú cuál crees que sería la principal dificultad para una empresa que apunta a tener este tipo de certificaciones, este tipo de sistemas implementados? Pues tendría la organización que identificar los pasos a seguir, ¿no? De hecho, si nos basamos en nuestra legislación peruana de inocuidad alimentaria, ya nuestra base legal nos exige tener implantado un sistema hasta nivel HACCP, porque también nos pide una validación de limpieza en base al plan HACCP, que está básicamente indicado en base al Códex Alimentarios. Entonces, si una organización se preocupa por cumplir los requisitos legales, significa que ya está tomando en marcha la implementación de un sistema de inocuidad, ¿no? Lo que seguiría es que conozca cuáles son los requisitos del Global Market o de este programa y que haga un match, ¿no? Que haga un cruce de información para ver que efectivamente está implementando los requisitos aplicables no solamente a la normativa legal, sino también a este estándar, y que va a poder ver muchas coincidencias y que solamente les faltaría ir complementando tal vez algunos puntos diferenciados para poderlo tener de manera más completa. Muy bien, conforme, a ver, vamos a ver, estamos preparados algunas preguntas. Y en tema de costos, relación con costos, bueno, más o menos los costos de implementación, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cuánto menos, cuánto más? ¿Podrías calcular alguna idea, algún aproximado de eso? Claro, en el caso de la implementación, nosotros como somos una casa certificadora, no podemos o no es nuestro trabajo implementar o asesorar a las organizaciones en el desarrollo de este estándar. Nosotros actuamos ya en la fase final de la evaluación de la conformidad, ¿no? Es decir, cuando realizamos las auditorías y en base a los resultados de esta auditoría, pues se emiten las conformidades respectivas. En ese sentido, los costos están relacionados a los tiempos de auditoría. Y el tiempo de auditoría se calcula en base a la información de una organización. Es decir, en base a el alcance de su línea, de su sistema de inocuidad, en base a su capacidad productiva o fuerza laboral, que toda esa información se va recopilando en el momento en que la empresa tiene la iniciativa de poder pasar esta evaluación. Ahora, definitivamente es mucho, mucho más económico certificar este estándar del Global Market en comparación a un BRC o a un FSC 22000, ¿no? Claramente hay mucha diferencia económica ahí, porque en principio auditar una norma FSC 22000 o BRC o SQF toma mucho más tiempo y las cotizaciones están relacionadas al tiempo de auditoría en mayor proporción, ¿no? Entonces, sí, eso sí puede darles una idea mucho más clara de que certificar este estándar es mucho, mucho más económico que certificar una norma de complejidad más alta, como ya mencioné, ¿no? BRC, FHC, IFS. Y bueno, justo tu respuesta me ha respondido a una pregunta que tenía, ¿no? Que me habían mandado más temprano. ¿Qué tan alineado está la norma nacional, no? Y bueno, la norma nacional, como habías mencionado, se basa en el tema del códex, en la metodología HACCP, entonces creo que has dado un gran paso, ¿no? Implementando todos los requisitos legales, ¿no? Justo lo mencionabas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, este estándar está alineado al Códex Alimentarius, ¿no? No se aleja, al contrario, integra muchos de estos elementos. Entonces, aquellas empresas que están preocupándose por el cumplimiento legal y que están implementando su plan HACCP, pues que sepan que están de la mano de estos requisitos. Y ya hay empresas que te están pidiendo tener esta norma implementada, este sistema ya implementado.
Sí, ahora hemos tenido muy buena apertura acá en nuestro mercado local, en peruano, justamente porque, sí, y solo por dar un ejemplo, ¿no? Si hay empresas que abastecen o que son proveedoras, por ejemplo, de Nestlé, que está aquí en Perú, o de PepsiCo, o de otras grandes empresas transnacionales, o sea, no necesariamente estamos Claro, hablando claro. de exportadoras, ¿no? Sino de Ujú. empresas peruanas que proveen a empresas transnacionales que están aquí en Perú y que estas empresas transnacionales tienen pues estándares ya certificados como nuevamente FCC 22000, BRC, entre otros. Claro, como Entonces, mínimo. estas empresas les piden, ahora les están exigiendo a sus proveedores que se alineen a algún estándar de GFCI. Y en principio los proveedores se asustaban porque decían, ¿cómo me pides certificar desde ahora un BRC? ¿No? Todavía no estoy No, listo para claro. hacer ese salto. Ujú. Entonces, les encaja bastante bien el Global Market porque va a tener este reconocimiento GFCI que estaría alineado al sistema de su cliente, ¿no? Entonces, eso está bastante bien. Lo que yo les podría mostrar es básicamente cómo es el modelo, ¿no? Del resultado de una certificación, ¿no? Entonces, Ah, genial. sí, nosotros, por ejemplo, como casa certificadora, somos una casa que está reconocida o que cuenta la acreditación respectiva del estándar. En este caso, en este modelo, pues ahorita no es de una empresa peruana, ya nos gustaría empezar a tener estas certificaciones en empresas peruanas, claro está, pero lo que podemos reconocer acá es que está el sello de Global Market, ¿no? De la FCC, como reconocimiento que luego pasaría al directorio oficial. Y está, por ejemplo, algo muy importante de recalcar es que esta empresa que certificó obtuvo el nivel intermedio, ¿ven? Es decir, llegó hasta la parte del HACCP al nivel más alto para Global Market. Entonces, nivel intermedio es el que obtuvo. Y en este caso, pues se trataba de una empresa de procesamiento de alimentos, ¿no? Tortillas en particular, y se colocan los plazos de las auditorías o la vigencia de certificado. Que si vamos un poquito, voy a hacerle zoom para que se puede ver el zoom. Sí, sí, bueno, yo sí lo veo. Ujú. Ok, para que vean un poco, vamos, no, pero no lo puedo mover, ¿no? Bueno, quería mostrarles para que vean un poco la vigencia, ¿no? En este caso es de un año. Estos certificados se van renovando cada año. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que la organización tiene que prepararse nuevamente en atender las auditorías si desea mantener la vigencia de los certificados, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, eh, vamos a aprovechar para hacer hacerte unas preguntitas de la gente del Facebook, Maite. Permíteme. Sí, claro que sí. Por ejemplo, Carlos Ruiz pregunta, en tu expertise, en tu experiencia, ¿cuál es el requisito más vulnerable que haces como auditora, en el caso de certificadora? Como, como para que, me imagino que como para que la gente más o menos tenga claro, bueno, acá están fallando las empresas, acá entonces mejor tomamos nuestras precauciones para pasar una auditoría. ¿Mm? Eh, pues todos los elementos son importantes de tener las evidencias del cumplimiento correspondiente, ¿no? A mí particularmente el énfasis a la metodología del HACCP es muy importante, ¿no? Porque ataca puntualmente a los riesgos de inocuidad. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho enfoque y que los programas prerequisitos sean ese soporte, ese complemento de los controles preventivos relacionados a la identificación de estos peligros. Entonces, se van tomando durante la auditoría elementos que van a tener que sustentarse de manera conjunta, pero particularmente
Yo cuando evalúo me enfoco mucho en el sustento, la metodología del análisis de los peligros, ¿no? Porque ahí vamos a hacer un análisis pues específico a todo el sistema, en este caso la línea productiva o el alcance que tenga el sistema. Bueno, entonces tipo como yo le he puesto a un peligro, le he puesto de severidad media. ¿Por qué le has puesto media? No sé. Sustenta, sustenta por qué. Entonces hay información que tienes que bajar de fuentes oficiales y todo. Ahí está la parte más de investigación en un sistema de implementación, creo que está ahí, ¿no? En la parte de Exacto. investigación. Entonces, ahí para complementar la pregunta de Carlos, entonces la parte de investigación hay que saber sustentarla. Buen Sí, dato. ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a ponderar la significancia de este peligro, ¿no? Porque estoy sustentando que es una severidad o una gravedad de puntaje medio o alto. Eso efectivamente es muy importante. Muy bien. Ya, muy buen dato. Otra preguntita de parte de Andrés. Dice, ¿dónde podemos ver qué empresas certificadoras están habilitadas para evaluar GFCI? Ay, excelente. Esta información es bastante transparente. De hecho, se puede encontrar directamente en la página oficial de GFCI, o mejor dicho, de los estándares, ¿no? Por ejemplo, de Ujú. la FCC 22000, ingresamos directamente al link. Voy a ver si aquí encuentro el link para pasárselos. Me Pueden parece ver. que lo tenía, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos entrar al enlace de www.fcc22000.com certificate-organizations slash símbolo de Michi, y nos va a dar justamente el directorio de empresas que cuentan con el aval para poder realizar estas auditorías en el alcance respectivo, porque no es lo mismo estar calificado para evaluar la parte de alimentos o food o la parte de empaques, ¿no? Ujú. Entonces, cada uno de la parte de alimentos tiene un sector o un código en particular, y esos detalles se encuentran en la información está al alcance directamente en la página de los estándares, ¿no? Yo en este caso les estoy pasando el de la FCC 22000. Ah, sí, sí. Sí, bueno, y para complementar y tratando de responder la pregunta de Andrés, o sea, sí, hay que buscarlos, porque incluso la FCC 22000 y la BRC tienen algo que me parece bastante interesante, que tienen un buscador tanto de empresas acreditadas como certificadoras, así como empresas que ya también han certificado, ¿no? Por países y todo. Entonces, Sí. entonces ya es un buen, estar ahí es un gran paso, ¿no? Estar en una base de datos de ese nivel, ¿no? ¿Mm? Ah, exacto. La satisfacción que tienen las empresas certificadas de estar en un directorio a nivel internacional, claro, es un logro muy, muy importante. Eso es muy importante. Y justamente ahí, cuando los clientes o las cadenas grandes justamente quieren validar a sus proveedores, verifican esta información en ese directorio, ¿no? Entonces, ¿qué más prueba que ello que estén ya en esa relación? Claro, sí, a mí me ha pasado más bien, sí, justo como cuando pasas una auditoría de certificación, ¿a quién le has comprado? A ver, muéstrame que está acreditado. Entonces, certificado, y entonces buscar en esta base de datos ayuda bastante. Muy Así bien. es. Ajá. Tenemos unas preguntitas adicionales. O sea, por ejemplo, si más o menos la pregunta va en el sentido de que si yo quiero ser auditor ¿no? de este sistema Global Market, ¿qué cosa debería hacer? ¿No? Cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que estudiar? ¿Con qué tendría que especializarme? Pues la competencia de los auditores es bastante integral, ¿no? De hecho, las casas certificadoras desarrollan un perfil también de acuerdo al programa que estamos aplicando. FCC tiene unas pautas, inclusive también tiene declarado el perfil del auditor.
que debería cumplirse y que además son estos estándares que nos evalúan a nosotros, las casas certificadoras, que también estemos acorde a ello, ¿no? Y pues para estos estándares se busca que la persona o el auditor tenga una formación o una educación en el sector, ¿no? En este caso puede ser agroalimentario, industrial, químico, pero que haya tenido o haya desarrollado competencias de educación en esta rama de la cadena alimentaria. Asimismo, que tenga experiencia profesional, es decir, que haya trabajado en alguno de estos sectores, ¿no? Es decir, ya sea la parte productiva, a la parte la parte del control o aseguramiento de la calidad. El tiempo también lo estipula cada casa certificadora y adicionalmente a ello tiene que estar formado como auditor propiamente del estándar que va a evaluar y haber tenido el entrenamiento respectivo de las horas de auditoría mínimas para que pueda realizar esta gestión, ¿no? En nuestro caso particular, nosotros tenemos sedes operativas en otros países en donde estos estándares ya están mucho más desarrollados, hay más empresas certificadas, como por ejemplo en México, en Argentina, y aquí en Perú, pues cada vez que tenemos que habilitar o calificar auditores, nos apoyamos o nos soportamos en los auditores calificados de nuestras otras sedes para que también puedan realizar este entrenamiento a nuestros auditores peruanos. Maite, voy a aprovechar que tocaste un tema que me parece algo interesante, ¿no? O sea, si comparamos dos países, así como México, que es justamente como la sede de GCB, y Perú, ¿no? O sea, ¿cuánta diferencia entre las empresas? O sea, ¿qué cantidad de empresas están certificadas en cada país? ¿Qué tan significativa es la diferencia entre las empresas certificadas? ¿No tendrás un dato aproximado? Pues la diferencia es abismal, es realmente significativa y es diferente porque también hay que evaluarla desde un enfoque estratégico, ¿no? México es uno de los principales países que abastece de alimentos y de la cadena alimentaria a su vecino del norte. Ah, sí, pues, están ahí nomás, ¿no? Y eso hace que efectivamente sea un mercado, pues, que en tema de costos, en tema logísticos, pues ha sabido aprovechar ese mercado y evidentemente también ese mercado exige ciertos estándares. Entonces, el desarrollo de México en ese sentido del comercio hacia otros países, sobre todo Norteamérica, empujó un poco la exigencia para que hayan empresas certificadas. Entonces, imagínate, yo te acabo de mostrar el ejemplo de una empresa que hace tortillas de maíz, que es un producto unitario y que está exigido por su cliente para que certifique esta norma. Entonces, estamos hablando de empresas chiquitas, pero también de empresas muy grandes. Lo que pasa aquí en Perú es que las certificaciones de inocuidad empezaron a tomar fuerza cuando empezó el crecimiento de la agroexportación, ¿no? No, Ahí correcto. es que las empresas tuvieron que asumir estos requisitos de los mercados, sobre todo de Europa, o inclusive el mercado asiático y también el norteamericano, ¿no? Entonces, cuando empezó el boom de la agroexportación, se empezaron estas empresas que fueron creciendo en este sector a implementar estos estándares. Pero los agroexportadores, ya sea de alimentos mínimamente procesados o algo industrializados, pues son empresas que no son tan chiquitas, ¿no? Tal vez empezaron pequeñas, pero ahora se convirtieron grandes y tienen la capacidad y necesitan un sistema robusto. En cambio, las empresas cuyo mercado de abastecimiento o cuyo mercado de negocio es el nacional, ahí sí la exigencia no ha sido tan fuerte en los temas de certificaciones de normas de inocuidad.
Lo que sí sabemos es que la mayoría, si está certificada, la tienen en hazard, ¿no? Solamente las empresas que exportan o tienen una exigencia de una empresa transnacional tienen esta necesidad de certificación al nivel de BRC o FCC 22000. Entonces, tal vez no te he dado números exactos, pero no sería justo, ¿no? Hacer esa comparación No, de mejor no. datos todavía. Ajá, no. Pero digamos que, que más o menos me lo tenía, pero quería escucharlo, ¿no? O sea, ¿cuál es la Sí, no, diferencia? es Ah, bien, mal. grandísimo. No, ya sé, ya ni hablar. Algunas preguntitas más de Facebook, permíteme, Maite. Sí, claro. Tenemos a Karina, ¿cómo estás, Karina? Que está consultando si como empresa certificadora participan de las conferencias anuales de Global Food Safety Initiative. En Perú aún no está muy difundido y sería interesante poder formar una agrupación que represente al Perú en cada sesión anual, ¿no? Interesante idea. Muy buena, sí, claro que sí, la iniciativa es, la cogemos. Como casa certificadora, efectivamente tenemos que participar y participamos de todos los foros, congresos, las revisiones, cada vez que hay actualizaciones. De hecho, va un comité representativo de nuestra casa certificadora, pero con sede operativa Perú no tenemos una comitiva específica, ¿no? Acá en este estándar o estamos todavía en crecimiento, pero ya quisiéramos a adoptar esta idea, Karina, para poderla desarrollar. Esperemos en un plazo corto. ¿No? Sería interesante, ¿no? Claro que sí. Porque claro, imagino que las reuniones van a ser ya más online, ya de repente más fácil, posibilidad de participar. Ahora seguramente van a haber estas adaptaciones ahí, dependiendo de cómo siga el contexto, ¿no? ¿No? A ver, permítanme seguir leyendo algunas preguntitas. Lo de Carlos pregunta, los colaboradores de una empresa alimentaria que atienden la auditoría, o sea, que pasan una auditoría para certificar FCC, ¿qué capacitación deberían evidenciar? ¿Tú crees que todo el personal de una empresa alimentaria debería saber de FCC 22000? ¿O de repente algunos conocimientos específicos de BPM? Pues lo que tiene que aterrizar en concientización y en sensibilización a nivel de todo el personal es que tiene que el personal tomar conciencia de que la empresa o que son parte ellos de un sistema de seguridad alimentaria y que como parte de ese sistema ellos tienen roles, funciones y participación, ¿no? Digamos que no es que tengan que saber de memoria qué es el estándar FCC 22000, ni cuáles son los requisitos o todos los puntos de la norma, sino que tienen que verse involucrados en un sistema de seguridad alimentaria como lo es BRC y sus implicancias y sobre todo pues entender cuáles son las funciones o la relevancia de la participación de cada trabajador en ello, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar seguramente personal involucrado con los controles de o monitoreo de los programas prerequisitos ocupacionales o los puntos críticos de control, y de esa manera uno va verificando que efectivamente el sistema se ha disgregado y ha aterrizado a toda la organización y no solamente se concentra pues en la parte del equipo de inocuidad o en algunas áreas específicas, ¿no? Claro, y que Ahora, todos ya los sí para, involucrados. claro, ya, entonces eso lo podemos trabajar con charlas, concientizaciones, capacitaciones. Pero si vamos a hablar de competencias específicas en el conocimiento y el dominio de los requisitos de la norma, sí tendríamos que centrarnos básicamente en el equipo de inocuidad, que es, o del líder de inocuidad, que ese va a ser el responsable máximo de poder tener implantados o tener la información del sustento de todos estos puntos, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. También es bueno resaltar algunas cosas, por ejemplo, se me ocurre en la BRC, por ejemplo, hay un requisito específico que dice que todo el mundo debe saber sobre alérgenos. Entonces también identificar cuáles son los requisitos que involucran a todo el mundo, ¿no? Entonces todos participar en eso, poder sustentar.
Entonces espero que esos comentarios te puedan ayudar, Carlos, en tu pregunta. Vamos a leer un poquito más de preguntas. Jorge León nos hace, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre FCC 22000 y BRC? Bueno, te la dejo para que respondas. Ok. Ujú, ujú. Em, Dife- sí, pues básicamente son estándares diferentes, pero a un mismo nivel, ¿no? Yo acá voy a colocar como ejemplo los diversos estándares, ¿no? Tenemos no solamente BRC, IFCC 22000, tenemos IFS, tenemos SQF, Global Gap. Ahora, la diferencia es que cada estándar como tal tiene sus propios requisitos, algunos más específicos, otros con términos tal vez algo distintos, pero están todos homologados o estandarizados por la GFCI. Eso es lo importante, es decir, tienen este reconocimiento. Allá de manera coloquial, algunos dicen que la FCC 22000 pues tiene requisitos un poco más genéricos, es decir, deja un poco a potestad de la organización cómo va a afrontar cada requisito relacionado, por ejemplo, al control de alérgenos, relacionado a la parte de la gestión de materiales de cuerpos extraños o programas prerequisitos. En cambio, el BRC es mucho más específico en ese sentido. Uno encuentra en su contenido elementos muy puntuales que la organización ya tiene que acatar de esa manera, ¿no? Entonces, en la forma sí vamos a encontrar diferencias, tanto para BRC, FCC 22000 o SQF, pero todos son estándares de seguridad alimentaria con el reconocimiento de GFCI. Muy bien, perfecta la explicación, muy clara. Y hay otra pregunta también, oye, el FCC, el BRC están orientándose hacia el FESMA, el FCMA, es decir, más preventivas, más hacia darle más importancia al peligro biológico por sobre los otros peligros, así como también a la adulteración intencional, al food defense. No sé si pudiéramos comentar algo de eso. Claro que sí. De hecho, el FESMA también es un elemento que no está disociado, es decir, también hay elementos que, claro, tienen un enfoque más a la parte preventiva porque tiene en su metodología o en su análisis, eh, hace que se esfuerce más en la parte previa a atacar la parte de peligros, de inocuidad, pero cuando uno revisa o hace la analogía entre estos estándares, pues ves muchas similitudes. Entonces, lo que yo les puedo comentar es que cuando uno certifica, acá quería encontrar una plantilla donde justamente hablamos de FESMA, voy a ver si la encuentro, pero mientras les comento, ¿no? Que cuando uno certifica, por ejemplo, FCC 22000, hay un ítem para poder aplicar también al módulo FESMA, que es como un complemento a la certificación FCC 22000, que ese módulo FESMA tiene reconocimiento de GFCI. Entonces es como que más completo todavía. Interesante, entonces. Eso para complementar un poquito la pregunta de Jorge León, ¿no? Muchas gracias. Está interesante tus comentarios, Jorge, gracias. ¿No? Ahí nos comenta también que, por ejemplo, Coca-Cola prefiere FCC 22000 sobre otras cosas. Entonces, ahí me da pie para, o sea, justo ya el tema, como que si quieres vender una transnacional, de todas maneras tienes que tener una certificación, ¿no? Ya, como que cumplir, sí, yo tengo mi BPM, mi plan HACCP, pero si no lo has certificado, puede cerrarte algunas puertas, ¿no? Sí, eso sí es cierto. De hecho, desde el año 2018, pues hubo el cambio de versión de muchos de estos estándares, ¿no? De BRC, de la misma FCC 22000. Entonces, al momento de actualizar la versión o hacer el cambio, justamente en el punto donde se especifica la evaluación de los proveedores, ya todas las normas
homologado al momento de exigir, o bueno, no vamos a usar la palabra específicamente exigir, pero sí indican en su contenido que la evaluación del proveedor tiene que implicar lineamientos de estándares de la GFCI. Entonces, cuando encontramos ese requisito en la parte de proveedores, ya es como que nos está invitando a pedirle a nuestros proveedores que también se alineen en base a un esquema de la GFCI. Lo bueno es que no indica específicamente cuál esquema, porque cada organización es independiente de poder adoptar, implementar y hasta certificar cualquier estándar dentro de justamente esta rama de normas, ¿no? Incluido el Global Market. Entonces, ya desde ese cambio o actualización de versión es que por eso vemos ahora que estas empresas les van primero comunicando, ¿no?, a su cliente que ya tienen que ir adaptándose a estos estándares, y es toda una cadena, ¿no?, porque también esos proveedores, a sus proveedores van a tener que en algún momento comunicarles lo mismo. Se va transmitiendo la exigencia, ¿no? El Pues cliente, sí, luego yo le exijo a mi proveedor, el proveedor a su proveedor y así, ¿no? Y la idea es así es. en la cadena vaya mejorando el sistema, ¿no? Todos los niveles de calidad y de inocuidad, ¿no? Pues mira qué interesante. ¿Ok? Ver esto. Vamos a ver una. Perdón, estaba leyendo mis preguntas. Bueno, más o menos ya hemos podido conversar de algunos temas, varios temas. Creo que tenías algún material que compartir también. Pues dentro de la información, nosotros justamente estamos con la idea de poder desarrollar más a fondo el contenido del esquema, en principio, del Global Market, en base a la GFCI. Para eso vamos a programar ya un curso de capacitación virtual específicamente para un poco dar a conocer todos los lineamientos, incluido todas las fases de evaluación, que ahí les pediría que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver la comunicación oficial de este curso, porque nuestra intención es justamente informar o difundir la información para que aquellas empresas que no conocían el estándar o que tenían una idea y que tal vez no veían posible la implementación en su organización, pues absuelvan todas las dudas y que inclusive puedan designar algún integrante de su organización para que se capacite y ya pueda esta persona desarrollar la implementación en su organización. Entonces, nosotros tenemos páginas en redes sociales como en Facebook, en LinkedIn, en Twitter o en nuestro canal también de YouTube para que puedan estar atentos al lanzamiento de este curso. Hoy nos estamos centrando un poco a la coyuntura, así que estamos trabajando en lo que son los protocolos del COVID o la parte de seguridad y salud en el trabajo, pero tenemos esta intención de poder desarrollar más a fondo este esquema. Muy bien. También hay una pregunta por acá. ¿Te acuerdas que la otra vez conversamos sobre las auditorías remotas, ¿no? Justo para este sistema, para esta certificación también se podrían aplicar las auditorías remotas. ¿Nos podrías comentar? Claro, para este esquema ya, además de las autoridades remotas, el estándar, la marca FSC 22000 ha publicado unos lineamientos referidos a cuál es el contexto, o mejor dicho, cuál es el actuar en el contexto del COVID-19, ¿no? Y puntualmente para las auditorías remotas, lo que nosotros hacemos es una evaluación de riesgos previa, es decir, nos contactamos para esto, aplicaría pues la recopilación de información de la organización, ver su operatividad, el nivel de riesgo o riesgo asociado a la parte de poder afrontar una auditoría, ¿no?
Y en función a esta evaluación, que es totalmente personalizada por cada empresa, se va tomando una decisión, respetando lo que indica el programa. Tienes que demostrar que la capacidad de poder evaluar todo, ¿no? De manera remota. Sí, va a depender mucho también del alcance, ¿no? Y eso es justamente la información que evaluamos previamente. Hay otra pregunta de Jorge León, por ejemplo. Ah, sí, esta sí también la he visto, ¿no? En la BRC usan un tema, un- un término bien interesante, el cultura de inocuidad, ¿no? Que te pide que tengas un programa de cultura de inocuidad implementado dentro de tu empresa para poder tener la certificación BRC. Dentro de lo que es FSC 22000, ¿hay algo que se asocia a esto, a lo que pueda decirse, esto es un programa de cultura de inocuidad? No es el término que, como te digo, cada norma utiliza términos No, específicos, totalmente de pero acuerdo, ¿no? efectivamente, pero por ejemplo, la FSC 22000, ¿no? Si un poco la disgregamos, es el tener implantado la norma ISO 22000, que hoy por hoy está en una versión o está en transición de su versión 2005 a la versión 2018, más los programas prerequisitos del PAS, ¿no? 22000 Ujú. o 2, y además los requisitos específicos propios de la FCC 22000. Entonces, hay elementos que vamos a encontrar en el mismo estándar ISO 22000 que sí llaman a la reflexión de un análisis, o más que un análisis, ver la parte del contexto, ¿no? Eso lo encontramos, por ejemplo, en la versión 2018 de la ISO Ujú. 22000, que es analizar el contexto, y en eso también involucra a las partes interesadas, que es justamente ver cuál es la implicancia de cada actor de la organización, que pueden ser colaboradores, que pueden ser los directivos o los gerentes, que pueden ser los proveedores, en relación al sistema de seguridad alimentaria o inocuidad alimentaria. Entonces, no vamos a encontrar muchas veces términos o conceptos específicos de cada norma, pero cuando lo analizamos desde una parte más panorámica, vamos a ver que sí tienen coincidencias en que quieren evaluar algo en común, ¿sí? Que en Ok. este caso es justamente la parte del impacto, la respuesta de ciertos actores en su sistema. Sí, ese tema contexto de la organización, como lo llaman la FSC 22000, eso sí es nuevo, ¿no? Y justamente como este año ya es ya todas las empresas ya deben pasar la auditoría de certificación de esta nueva versión, pues vayan pensando que tienen que tenerlo todo listo en lo que queda del año, ¿no? Es Y, correcto, sí, ¿sí? has comentado algo muy importante. Aquellas Ujú. empresas que aquí en Perú tenemos nosotros ya empresas certificadas con FCC 22000, Global Market todavía no, pero FCC 22000 sí, y que han certificado en la versión que justamente tiene la norma ISO 22000 en su versión 2005, ¿no? Entonces, en ese sentido, los tiempos de poder migrar a la nueva versión de FCC 22000 son hasta fines de este año, es decir, hasta diciembre, que tienen que hacer la auditoría para la migración, Ujú. para poder calzar con los tiempos correctos. Sí, eso es importante que lo tomen en cuenta. Ujú. Vayan planificando esos cambios. Sí. Bueno, para recordarles, hay un sorteo para poder participar, tener una media beca en el curso de tratamiento de no conformidades que va a dictar Global, Global Certification Bureau. Entonces, vayan participando. Para participar, tienen que llenar la plantilla que está entre los comentarios o que también está en la descripción de este video, ¿ya? Entonces, participen. Ahorita mismo vamos a hacer el sorteo. No, hoy mismo, mejor dicho. Todavía no termino. Otra pregunta de Karina. Este, Global Food Safety ha dado algunas pautas o puntos adicionales a evaluar en las auditorías
por este tema del COVID-19? O sea, ¿hay algún requisito adicional que haya nacido por esta situación de pandemia? Pues lo que se nos ha comunicado son las directrices a tomar en cuenta. Y sí, efectivamente, dentro de ello es que las organizaciones que tienen un sistema o un estándar de GFCI o de puntualmente norma BRC, norma FCC, hayan tenido que adaptar a su sistema elementos relacionados con el control o la prevención del COVID-19, ¿no? De hecho, si queremos ver a qué parte va aplicada, pues hay muchas, ¿no? De la parte del control del personal, desde la parte de la afectación a la cadena de suministro, a la parte de contingencias o emergencias, que todas estas normas tienen estos temas. Entonces sí es necesario que que las organizaciones tengan que adaptar y actualizar su sistema de seguridad alimentaria con elementos de esta coyuntura que es el COVID-19. Estos elementos sí están definidos en los requisitos y están publicados en la página oficial de cada estándar. Entonces, si uno también ingresa a la página oficial de FCC 22000 o de BRC, va a encontrar el despliegue de estos lineamientos específicos en esta coyuntura o contexto del COVID-19. Sí, justo también quería complementar esa parte, ¿no? O sea, si tú ingresas, ahora cualquier sistema ya te pone del inicio, ¿no? Requisitos adicionales a considerar, ¿no? Porque, bueno, este es un tema que nos ha tocado a todos, ¿no? Y no es una realidad peruana, es una realidad mundial. Entonces, estas empresas tienen que adaptar y considerar. Y ahora que también hay Sí, muchos requisitos como que están los temas de salud y seguridad en el trabajo, no más que inocuidad directamente, ¿no? claro, pero el sistema de gestión tiene que acoger estos lineamientos, ¿no? Porque, claro, la parte del COVID afecta a la salud del trabajador, pero también afecta al abastecimiento, también afecta a que de repente mi proveedor, porque no pudo seguir operando, ya no me va a proveer y por lo tanto yo no voy a poder cumplir con toda mi parte productiva y eso afecta a mi sistema. Entonces, son varios puntos que sí hay que tomar en cuenta y como te comentaba, nuestro sistema de seguridad alimentaria tiene que adaptar estos lineamientos, ¿no? No pueden dejarse de lado o tocarse de manera independiente. Muy bien. Justo Jorge León nos comenta, el peligro del COVID es necesario incluirlo en el análisis de peligro como un peligro biológico, dado que es un virus. ¿No? Buena pregunta. Pues nuestro sistema de seguridad se enfoca en los peligros de inocuidad, ¿no? Es decir, que aquellos alimentos que nosotros o productos que vayamos a ofrecer a los consumidores o clientes asegure o garantice la inocuidad, es decir, que no les vaya a causar daño a su salud. El virus efectivamente es un peligro biológico, pero no está catalogado como peligro para la inocuidad, sino que es directamente ataca al sistema humano y el contagio es de persona a persona o a través de un medio que está contaminado con este virus, ¿no? No es que vaya a transmitirse por el alimento contaminado, que es justamente el enfoque de inocuidad alimentaria. Entonces, ahí sí no tendría que estar porque el COVID como peligro biológico en mi análisis de inocuidad. No tendría por qué estar en mi HACCP, digamos. Pero sí tendría que estar en los controles complementarios. Sí me tengo que preocupar por colocar el control de sintomatología de mi personal de planta o el personal que ingresa a las instalaciones, me tengo que preocupar por verificar el control de repente de la temperatura o proporcionar los EPPs. Entonces, ahí sí estamos tocando temas de COVID en nuestro sistema de seguridad. Y que implica cambios en tu sistema de seguridad. Exacto, exacto, sí. Claro, justo, bueno, hace unas semanas también hice un, un video sobre qué cambios deberías hacer en tu documentación considerando este tema de pandemia. Entonces, por ahí debe estar compartido. Muy bien, Maite, entonces, ¿alguna,
¿Algún comentario adicional que como ya para ir cerrando la transmisión? Pues primero, nuevamente agradecerte por la invitación y me alegra que ese tema cada vez se esté conversando más, ¿no? Nosotros que nos hemos desarrollado en el rubro de alimentos, ¿no? Renato, que somos del rubro o formados como ingenieros de alimentos de la cadena alimentaria, ver que este sector se va desarrollando y se va fortaleciendo en estándares, pues es algo que es bastante satisfactorio. Así que nos alegra mucho que se estén hablando de estos temas y pues sigan contando con nosotros para poder conversar y difundir más información. No. Bueno, las gracias a ti, Maite, por siempre ser tan amable y dispuesta a compartir con nosotros toda la información que tú manejas, ¿no? Gracias ahí por parte de la página de Alimentaria. Le pido a la gente que le ponga un like, un buen like a Maite por toda la información que ha compartido con nosotros. Ajá. Y a Shirley me decía que quería que le dé pase también para poder hacer el sorteo. Espero que hayan llenado su fichita para poder participar en el sorteo. Entonces, espera, Shirley, Estimados, ¿qué tal? ¿Me Ok. escuchan? ¿Me oyen? Ahí si me ajá, pueden confirmar, si escuchan mi voz, por favor. ¿Todo ok? ¿Se escucha? parece Lo que máximo. Perfecto. Quería realizar el agradecimiento correspondiente por la invitación de Renato a esta charla en la cual se han expuesto los detalles de la certificación Global Market para pequeñas empresas y invitarlos a todos ustedes a participar en el sorteo de este curso. Vamos a compartir la pantallita para que puedan visualizar el pormenor del sorteo. A ver si me permiten. Un minuto, por favor, de su paciencia para que puedan ver este sorteo online en tiempo real. bueno, pero seguir agradeciendo a todos por sus preguntas, Jorge, Carlos, Karina. Siempre es interesante el tema de las preguntas porque fortalece, pues, ¿no? Una transmisión de este tipo, ¿no? Siempre nos da más temas para conversar, A ver, me ¿no? confirman que están viendo la pantalla, por favor. Dice que sorteo a realizar. ¿Se ve? Ajá. Ahí está. ¿Se ve Sí, la sí, pantalla, por ahora sí, favor? sí se ve. Si me Bueno, yo sí, confirman, ya sí, yo sí. lo máximo, lo máximo. El sorteo a realizar va a ser por un curso taller de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. Va a ser una media beca. El curso se va a realizar el 29 y 30 de junio, de 6 a 10 de la noche, con una duración de 8 horas. Si desean información sobre este curso, ahí están nuestros datos de contacto, contactoperú@gcbglobal.com, al teléfono 949-09-5553, también es WhatsApp, o a nuestra página web www.gcbglobal.com. Estamos atentos a cualquier duda o consulta con referencia a los temas de Global Market o las otras normas que también certificamos: ISO 9000, 14000, 45000, ISO 37000, ISO 22000, FCC 22000, HACCP, buenas prácticas de manufactura, ISO 28000, ISO 39000, entre otras normas. También indicarles que también nosotros realizamos la certificación del sello B-Label, el sello vegetariano, el cual esperamos tener oportunidad para poder conversar más adelante. Entonces, dicho esto, agradezco a todos los inscritos, a las personas interesadas del Facebook que escribieron sus datos en la ficha, en el formulario que se pasó, y a los asistentes a través de la plataforma Click to Meeting, que también automáticamente se inscribieron en este sorteo. Por lo cual, ven la pantalla la relación de esta app de sorteos. Hay 34 personas que nos han brindado sus datos completos para poder realizar este sorteo. Me indican si falta la información de alguien. ¿No falta? Perfecto, entonces vamos a realizar el sorteo. Vamos a filtrar de repente si se ha colado algún duplicado. Y con gusto realizamos el sorteo. Ah, mira, esa cosa no la- ¿Sí? Perfecto.
saludamos y felicitamos a la señorita María Gladys Yucra Huañahui, que ha participado en esta conferencia y ha salido sorteada con media beca para el curso de taller de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas en la modalidad virtual. Un aplauso para ella. Muy bien, María Yucra. Bueno, María felicitaciones, Yucra. entonces. Perfecto. Entonces, con eso, por mi parte, doy por concluido lo que vendría a ser los términos del sorteo y le doy nuevamente paso a ustedes. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Perfecto. María, ahí por favor, comunícate con el GSB. Por interno. Sí, por interno, que se comunique. Ajá, Sí. para que puedan coordinar tu participación en el curso. Más bien, gracias por participar acá. Pues vamos cerrando. Gracias a Chile por todo el apoyo que nos has brindado para poder realizar esta entrevista. Gracias a ti, Maite. Muchísimas gracias por todo el apoyo compartido. Si desean conocer más información sobre otros cursos gratis que también brindamos en Global Certification Bureau, pueden visitar nuestra página de Facebook, así como nuestra página web, nuestro LinkedIn, y con gusto podrán ver información de nuestros eventos en Perú y en Latinoamérica. Gracias. Muy bien. Gracias nuevamente y muchísimas gracias para ti, Maite, como siempre, muy amable, información a uno que la comparte con nosotros. Siempre vas a ser bienvenida por acá, por toda la información que nos puedes compartir. Y bueno, yo palabras para cerrar. Gracias, Renato, también por la invitación. Esta modalidad de las preguntas en vivo, pues es bastante interesante de poder atender y aprender en conjunto, ¿no? Así que también entusiasmada hasta, de mi parte, hasta una próxima oportunidad. Y gracias a todos también los asistentes por su participación. No, que va a haber próxima oportunidad de todas maneras, comprometidas. Okay. Listo, muchas gracias. Un saludo grande para todos y vamos despidiéndonos. Gracias por su participación, por sus preguntas. Felicitaciones a María Yucra que ganó, y no se olvide de comunicarte. Y nada, gracias a todos por participar. Cuídense, cuiden la salud, cuiden a su familia. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Mañana aprovecho el cierre. Mañana tengo otra transmisión en vivo también que vamos a compartir noticias como la de esa semana pasada. Listo. Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos mañana, los que están interesados en noticias de alimentarios. Listo, Maite. Chao, chao. Chao.